Buenos días, queridos estudiantes. Espero que todos se encuentren bien. Vamos a iniciar nuestra clase de comunicación desarrollando el tema el cuadro sinóptico. La semana pasada habíamos visto otro organizador gráfico que era la línea de tiempo. En esta oportunidad aprenderemos a elaborar cuadros sinópticos. Bien, un cuadro sinóptico, también se le conoce como mapa sinóptico, como diagrama o esquema de llaves. Puedes observar en el lado izquierdo de tu pantalla un cuadro sinóptico. Un cuadro sinóptico es un esquema que muestra la estructura global del tema. Puede ser de teorías o ideas estudiadas, así como sus múltiples elementos, detalles, contrastes y relaciones. Su estructura va de izquierda a derecha y se desglosa de forma jerárquica desde el tema hasta sus detalles más significativos. Como puedes observar, en la parte izquierda va la idea general del texto. De ello se desprenden las ideas principales, luego las ideas complementarias y los detalles de cada una de las ideas complementarias. Este organizador visual se utiliza para resumir y organizar ideas en temas, en subtemas y conceptos, y sirve para identificar la información del texto. Pasos para elaborar un cuadro sinóptico. Primero, leer sobre el tema. Es muy importante hacer una lectura minuciosa, comprensiva sobre el tema que se va a elaborar nuestro cuadro sinóptico. Acá es importante que te familiarices con el tema para que puedas despejar tus dudas. Segundo paso es identificar las ideas importantes. Estas ideas importantes tú las vas a identificar y es recomendable que utilices la técnica del subrayado. Vas a rescatar solo lo necesario y puedes hacer un resumen con esas ideas importantes que has extraído del texto. Tercer paso, vas a agrupar estos conceptos. Todas las ideas, los conceptos que has extraído, que has subrayado, vas a agruparlos. Vas a separar, esto quiere decir que vas a separar las ideas que corresponden a un mismo tema o a un mismo tópico. Como cuarto paso, vas a graficarlo. Colocar el tema de una apertura al lado de una gran llave. El resto de la información también se jerarquiza con llave. Acá es importante porque esta jerarquía va de mayor a menor importancia. Las llaves te van a ayudar a organizar la información. La estructura del cuadro sinóptico. ¿Sí? Acá vemos una estructura donde al lado izquierdo el tema principal, les había mencionado, seguido de una gran llave, los subtemas que están relacionados al tema principal. A su vez, estos subtemas tienen otros subtemas y estos subtemas los contenidos. ¿Ya? Esta llave sirve de enlace. En los mapas conceptuales tú utilizabas palabras que enlazaban los conceptos. Acá esta llave te va a servir de enlace entre las ideas. Los subtemas vas a extraerlos la cantidad que sean necesarios dependiendo del tema a tratar. Y los contenidos deben ser enunciados, pero concretos, enunciados o ideas de forma concreta. Ahora yo te presento un texto. Vamos a leer este texto, ¿ya? Yo he ido señalando, ahora te voy a explicar qué cosa significa cada uno de esos colores. ¿Por qué? Porque este me va a servir para que yo pueda elaborar mi cuadro sinóptico. Empiezo con la lectura. Muchos animales se alimentan de otros seres vivos.
Podemos clasificar los seres vivos que aprovechan los alimentos producidos por los productores de esta manera. Los consumidores primarios, como el guanaco, las vacas, muchos insectos, los caballos, las cebras, los antílopes, que se alimentan de plantas y se llaman herbívoros. Muchos han desarrollado diferentes técnicas para escapar de los ataques de otros animales. Las cebras, las jirafas o las gacelas, por ejemplo, corren a gran velocidad, alcanzan los 40-50 kilómetros por hora. Otros, como los bueyes almíscleros, se reúnen en círculos protegiendo en el centro a las crías cuando se ven amenazados por los lobos u osos polares. Los consumidores secundarios se alimentan de animales herbívoros, por ejemplo, el león, el guepardo o el puma. Durante la caza se mueven a gran velocidad. El guepardo africano alcanza los 100 kilómetros por hora. Los consumidores terciarios se alimentan de consumidores secundarios. Son animales superdepredadores, como las orcas, las águilas, los tiburones. Las orcas, por ejemplo, cazan en manadas, rodeando a su presa y atacándolas desde diferentes posiciones. Tanto los consumidores secundarios como los consumidores terciarios son animales carnívoros. El carnívoro más grande que existe es un mamífero marino, el cachalote, que alcanza más de 50 toneladas de peso. Bien, he leído el texto. Lo primero que tengo que extraer de mi texto es el tema. Para ello yo me hago la siguiente pregunta. ¿De qué trata el texto? ¿De qué nos ha hablado en el texto? Y voy a darme cuenta que en el texto habla de la clasificación de los seres vivos de acuerdo a su alimentación, es decir, la clasificación de los animales de acuerdo a su alimentación. Entonces ya tengo el tema. De color rojo he identificado como tema. Luego, en el segundo párrafo, voy a darme cuenta que me habla de un tipo de clasificación, que viene a ser los consumidores primarios. Vendría a ser un subtema. En el tercer párrafo, los consumidores terciarios, segundo subtema, y en el tercer párrafo, los consumidores terciarios, los cuales puedes observarlo de color verde. Ahora, las ideas principales del primer párrafo están marcadas con color azul. Los consumidores primarios me dice que se alimentan de plantas. Los consumidores secundarios se alimentan de animales herbívoros, es decir, de los primarios, de consumidores primarios. Y los consumidores terciarios se alimentan de consumidores secundarios. Y me muestra que los ejemplos de consumidores primarios, los cuales los ejemplos, tanto en el primer y segundo y tercer párrafo, los he subrayado de color rosado. ¿Ya? Ahora sí, paso a mi esquema y vamos a elaborarlo. Entonces digo, ¿de qué trataba el texto? Es lo que va a empezar mi cuadro sinóptico hacia la izquierda, sobre la clasificación de los animales por su alimentación. Entonces, acá tengo mi llave que me va a servir de conector y tengo el primer subtema, consumidores primarios. Segundo subtema, consumidores secundarios y los consumidores terciarios. Está el primero, segundo y tercer párrafo que habíamos visto. Pasamos a los consumidores primarios. Aquí está mi enlace y digo que los consumidores primarios son los que comen plantas. Estos a su vez, por ejemplo, tenemos al guanaco, las vacas, los caballos, las cebras, los antílopes y algunos insectos. A estos consumidores primarios se les llama herbívoros. Luego, en el segundo párrafo, los consumidores secundarios se comen a los consumidores primarios. Es decir, se comen a ¿quiénes? A los herbívoros. Luego, estos consumidores son, por ejemplo, el león, el guepardo, el puma, etcétera, etcétera. ¿Cómo se les conoce? Como carnívoros. Y los consumidores terciarios son los que se van a comer a los consumidores secundarios. Por ejemplo, tenemos acá
a las orcas, las águilas, los tiburones. Estos consumidores terciarios también son carnívoros, pero carnívoros depredadores. Bien, fíjate cómo he organizado toda la información del texto anterior a través de un cuadro sinóptico. ¿Se dan cuenta que es más visual? Te puede facilitar para su comprensión y es más llamativo. Y cuando tú hagas una exposición, te va a ayudar para que tú puedas guiarte de tu exposición. Lo importante, queridos estudiantes, es la lectura y el subrayado del tema, ideas de subtemas, ideas principales, ideas secundarias. Una vez que has hecho el subrayado de esta información, entonces tú vas a organizar tu esquema. Puedes hacerlo de esta manera, puedes hacerlo de otra manera como más te parezca. Puedes hacerlo a través de figuras con óvalos. También puedes organizarlo. Ya va a depender de tu creatividad. Bien, estudiantes, ahora sí vamos a desarrollar nuestras actividades. Vamos a elaborar nosotros nuestros cuadros sinópticos del texto que se te ha propuesto. Ahora sí, pasamos a trabajar nuestras actividades. Antes de iniciar nuestro trabajo, recordarles lo importante que es el lavado de nuestras manos para prevenir diversas enfermedades. Bien, alumnos, nos ponemos a trabajar y manos a la obra.